Bueno, vamos a hablar del origen de las lenguas en España. Hace muchos años, en la península ibérica, habitaban una serie de pueblos. Algunos de ellos tenían lenguas provenientes de la familia indoeuropea, como los celtíberos o los lusitanos. Otros pueblos hablaban lenguas que provenían de familias no indoeuropeas, como los celtas, los íberos, los turdetanos, que vivían al sur de la península ibérica, o los vascones. De este pequeño pueblo que habitaba al norte de la península, ha llegado hasta nuestros días la única lengua prerromana que se conserva en la península ibérica, el euskara o vasco. En el MMXV palito antes de Cristo, en el 216 antes de Cristo, llegaron por fin a la península ibérica los romanos. Los romanos eran un pueblo eminentemente militar. Sin embargo, trajeron consigo su agricultura, su ganadería, su educación, sus leyes y, como no, también su lengua, el latín. A este proceso de culturización de la península ibérica y de otras partes de Europa le llamamos la romanización. En el 409 después de Cristo llegaron procedentes de Europa los pueblos bárbaros, como los suevos, los vándalos o los alanos. Pero fueron los visigodos los que se asentaron en ella, un pueblo que adoptó el latín como lengua, pero que incorporó algunas palabras a ella, como espía, guerra, gavilán, Fernando o Álvaro. En el 711 después de Cristo llegaron a la península los árabes y establecieron el califato de Al-Ándalus, relegando a los reinos cristianos al norte de la misma. Del árabe se conservan hoy en día numerosas palabras, algunas como azafrán, alberca, aduana, alcalde y topónimos como Almería, Algaida o Binisalem. Los reyes cristianos del norte de la península decidieron tomar las armas e iniciar un periodo que se conoce como la Reconquista, para expulsar a los árabes de la península. En él fueron extendiendo sus diferentes variedades por toda la península de norte a sur. Los romances centrales, el romance occidental y también los romances orientales. De entre los romances centrales, el asturleonés fue muy importante durante la Edad Media. Aún se conservan algunos rasgos en la zona. Sin embargo, sufrió gran influencia del castellano y no tuvo mucho cultivo literario. El castellano era el romance hablado en el condado de Castilla y se fue extendiendo hacia el sur a medida que avanzaba la Reconquista. El navarro aragonés era un romance hablado en los valles pirenaicos. Actualmente tiene un escaso número de hablantes, si bien está protegido por el gobierno de Aragón. El mozárabe era el romance hablado por los cristianos en los territorios ocupados por los árabes, pero fue desapareciendo con el avance de la Reconquista. El romance occidental o gallego-portugués se fue extendiendo hacia el sur, si bien estuvo un poco arrinconado por la expansión del castellano. El romance oriental también se fue extendiendo hacia el sur y hacia las Islas Baleares, condicionado por las características de cada zona, y fue dando lugar a diferentes variedades. Tuvo un gran prestigio literario en la Edad Media, con escritores como Ramon Llull o Joanot Martorell, entre otros, y a partir del siglo XIX fue incrementando su recuperación tras un periodo conocido como la decadencia. Y mientras tanto, ahí sigue el vasco.
Pero, ¿cómo es la situación lingüística en la actualidad? El español o castellano es la lengua oficial en todo el territorio español. Además, es oficial en unos 20 países, tiene aproximadamente 500 millones de hablantes, siendo la segunda lengua con más hablantes a nivel mundial, solo por detrás del chino mandarín. Pero además del castellano, en el Estado español hay otras lenguas oficiales. El gallego es oficial en la Comunidad Autónoma de Galicia y tiene aproximadamente unos 3 millones de hablantes. El vasco o euskara es oficial en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en parte de la Comunidad de Navarra. Además, se habla también en el sur de Francia y tiene alrededor de 1 millón de hablantes. Y por último, el catalán, que es oficial en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana, donde se le denomina valenciano. Es también lengua oficial en el estado de Andorra y se habla en algunas partes de Francia y de Italia. En total, suma unos 7 millones de hablantes.